Se lo decíamos en títulos, también al comienzo de este noticiero, se conocen los datos de pobreza en nuestro país y para explicar texto y contexto está Luis Custodio. Los datos y las características de la pobreza, ¿no, Luis? Sin dudas. ¿Qué dicen? Buenas noches para todos. Bienvenido, Sí, es Luis. el indicador que faltaba para avanzar, o mejor dicho, cerrar 2023. Hemos tenido una larga lista de datos económicos y socioeconómicos ya en este primer trimestre del año que acaba de culminar. Y además vale la pena recordar que estamos hablando de un indicador que tiene sus limitaciones, porque es de una sola dimensión, que son los ingresos de las personas. Claro. Vamos ya a la primera placa para actualizar, reflejar los números que ustedes veían hoy al arranque del informativo. Una aclaración, cuando me refiero a que no hubo variaciones, ustedes ven ahí el signo de igual indicando que no hay variaciones significativas, es que en realidad los cambios son tan leves que están claramente dentro del margen de error. Claro. Al no ser significativos, prefiero manejarlo de esta forma. Por ejemplo, hay una décima de baja en indigencia en 2023, comparando dato anual, y 2 décimas de suba en pobreza también en la comparación del dato anual. Distinto es el caso de la comparación entre semestres en cuanto a tasa de pobreza, porque allí sí, y ahí ven la flecha para arriba, hablamos de 7 décimas, una variación algo mayor que la que indicábamos antes. Y un margen de error de 2-3%, depende del indicador, depende de la dimensión. Bien, ¿verdad? Pero o de 2 o 3 décimas, debí decir, no puntos porcentuales. Sí. Y en definitiva, ante esa realidad es mejor tomar esto con cierta cautela. En concreto, y de acuerdo con estos números que están acá, que ustedes están viendo, primero la comparación del semestre, que fue el dato cerrado, y de 2023, que es consecuencia de lo anterior, frente al año 2022, hoy tenemos de cada 1000 personas en Uruguay, 2 son indigentes y 101 pobres. Esto es una forma de mirarlo. Otra es decir que podemos estimar unos 350.000 pobres y unos 7.000 indigentes en el Uruguay. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente placa. Y esto lo compartimos cada vez que hablamos de pobreza en este espacio. Y nos ayuda mucho la placa siguiente a entender de qué estamos hablando. Así se divide la población, entre pobres y no pobres. Es una dimensión, insisto, económica. ¿Qué divide a los no pobres de los pobres? Una línea de pobreza definido por una canasta alimentaria y de otros servicios adicionales. Entre los pobres, luego hay una canasta más que marca el índice de indigencia, que es una canasta básica apenas de alimentación. Quienes están por encima de eso son pobres no indigentes, no llegan a una canasta básica total, pero están por encima de la canasta solo alimenticia, y aquellos que no llegan a una canasta básica alimentaria, que son indigentes pobres extremos. Vale la pena tener en claro esto, de qué hablamos cuando nos referimos a pobreza o a indigencia. Y como complemento de esto que estamos viendo ahora, como hablamos de 2 canastas, vamos a poner sobre la mesa dónde están ubicadas esas canastas. Y en la placa que viene lo podemos observar. Acá está. Estas son las cifras en pesos. Se toma como referencia un hogar compuesto por 3 personas. La canasta alimenticia, que define la línea de indigencia, la canasta total de pobreza. O sea, un hogar es considerado indigente o pobre extremo si el ingreso corriente per cápita con valor locativo del hogar es inferior al de la canasta básica alimentaria, y es considerado pobre si el ingreso corriente con valor locativo del hogar es menor al de la línea de pobreza determinada para ese hogar, a lo que me refería antes. Hay 3 dimensiones distintas para Montevideo, para el interior urbano y para el interior rural, como pueden observar allí. La canasta alimenticia por un lado, la canasta total por otro. La que nos ubica el umbral de indigencia y la que nos refiere al umbral de pobreza. Veamos ahora qué pasó en el último semestre del año. Vayamos a la gráfica en la siguiente. Estas barras nos indican cada una un semestre. Tuvimos el dato del segundo semestre de 2023. Una leve baja frente al primer semestre del año, más alto que el segundo del año anterior, todos ellos por debajo de los niveles de la pandemia 2021, pero más altos en cuanto a pobreza que los de 2019. Creo que ahí la gráfica nos permite observar, y hay una línea punteada horizontal que nos ubica en el nivel de este semestre número 2. Visto esto, a propósito del semestre,
conviene ahora observar en la siguiente placa el comportamiento anual. Y para ello tomé un horizonte más amplio. Fíjense ustedes ahí, creo que es evidente el movimiento que hemos tenido en cuanto a pobreza. Acá la arranqué del año 2005. Puede haber algún dato específico que no concuerde con alguna cifra que algún televidente esté viendo en este momento, porque hubo ajustes. Preferí tomar la gráfica con la que vengo trabajando desde hace tiempo, cada semestre mostrando los datos, para no alterar esa referencia. Puede haber algún ajuste quizás, pero no cambia en demasía. Fíjense ustedes allí los niveles, veníamos de la crisis de comienzos de la década, en esos primeros años que observamos allí. La cifra es el promedio de los 5 años, es el primer gobierno del Frente Amplio, un 29% aproximadamente de promedio. Luego viene el segundo gobierno del Frente Amplio, la baja es más firme, 13.2%, y el tercero con niveles bajos en términos relativos, por debajo del 9% en promedio. Y los 4 años del actual gobierno, con el episodio de la pandemia en el inicio, que tiró para arriba estos datos y que cierra por encima del 10%. Esto es bastante gráfico en cuanto a cómo se movió anualmente el dato de pobreza, siempre referido a los ingresos. Ahora, ¿dónde se concentran los mayores problemas en la pobreza uruguaya? Vamos a ver la próxima referencia. Acá hay 3 dimensiones: la edad, sobre todo de niños y especialmente menores de 6. También hay un corte étnico-racial, sobre todo las minorías y especialmente la gente afro. Y por regiones, en Montevideo, barrios pobres, perimetrales, y en el interior fuerte, además de la capital, en la frontera norte del país. Dicho esto, vamos a mirar con especial detalle lo relacionado con la desagregación por edades en la placa que sigue. Acá tenemos la referencia que nos va a permitir acercarnos precisamente a esto. Fíjense ustedes, menores de 6 años, un 20% de ellos, un poquito más. Después de 6 a 12, de 13 a 17, de 18 a 64, es bastante más amplio, y de 65 o más años, un 2.2. Las cifras son elocuentes en cuanto a la incidencia de la pobreza en edades tempranas, 10 veces más que en adultos mayores. En esos hogares se concentran personas con baja calificación, menor acceso a servicios básicos. Me gustaría quedarme con la placa anterior porque hay una gráfica al lado que interesa repasar ahora, pero los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las dificultades de acceso a la salud, viviendas precarias, problemas de alimentación, abandono temprano de la educación, la informalidad laboral, mendicidad en algunos casos, además de tratarse de familias con más niños en el hogar. Todo ese combo desencadena en esto que estamos mirando acá. Es un problema tremendo. Y a la derecha, la gráfica a la que me refiero, es una evolución de los últimos años, específicamente en la pobreza para menores de 6. La tasa anual había dado un salto de más de 4 puntos porcentuales en el año de la pandemia, luego bajó algo, pero se mantuvo por encima del año tomado como referencia, en este caso, que es el 2019. Igual las diferencias son bastante exiguas. Podemos decir que había un problema y que lo sigue habiendo en el Uruguay, indudablemente. Esto en cuanto a las edades. Y en el caso de una mirada sobre lo geográfico, la cuenta vamos esa, a Luis, avanzar. Perdóname, Sí. la cuenta esa, si sumás rápido... No lo sumes. ¿No se puede sumar? No, ¿por qué? Porque tiene dimensiones distintas. A ver... ¿No se puede sumar el 20 más el 18 más el 17? No, para que tengas una idea, las personas de 65 o más años quizás representan el tercio de la población del país. Quizás los de menores de 6 representan una cuarta parte. Por eso no se puede sumar. Una incidencia en diferente en el total. Claro. Esto deberíamos cruzarlo con una distribución de la población respecto a esas edades, con esos cortes, y ahí sí podríamos hacer un cálculo para decir, sumamos, que sé hacia dónde vas, menores hasta 6, menores hasta 12 y menores hasta 17. Exacto. Para tener un universo general. Sí, pero es un dato que se puede hacer. Muy buena la aclaración. Siempre lo crucemos con la población. Sí, no lo podemos sumar todo. Porque es 20% de un universo determinado, claro, no 20% 18% de otro, claro. ¿Verdad? Entonces hay que... Y cada uno tiene dimensiones distintas. Pasamos a la siguiente placa, la que tiene que ver con la realidad geográfica. En este caso hay una mirada sobre el Uruguay, ¿verdad? Una clara concentración en los departamentos fronterizos con Brasil y Montevideo. Los tonos
azules más oscuros o violetas en este caso, son los que nos indican mayor pobreza. Artigas, Salto, Rivera, tenemos también Cerro Largo y 33 y el caso de Montevideo como los departamentos con más dificultades. Hay otras miradas y otros indicadores que son convergentes con esto. Por ejemplo, los departamentos de la frontera con Brasil son los de más alta informalidad en el país laboral. Y la informalidad es una dimensión que nos lleva también a la pobreza. Visto esto a nivel del país en general, observemos Montevideo en la placa que viene. Y ahí otra vez la periferia, con ese violeta más intenso, nos muestra dónde está instalada la pobreza. Está representado por municipios en este caso, puede ser una mirada más amplia, pero es elocuente absolutamente de dónde están los principales problemas. Y hasta acá llegamos entonces con este repaso. Esperamos que el tema pobreza en general y en particular la pobreza infantil y juvenil esté instalada en el debate, en la mesa de debates, ¿verdad? A nivel de la campaña político-electoral en la que estamos entrando. Es necesario que así sea, saber qué propone cada candidato para esto, cuántos recursos están dispuestos a volcar para cambiar esta realidad y de dónde provendrán esos recursos, de qué manera tendremos un crecimiento económico suficiente para solventar más recursos adicionales asociados a las necesidades del país. Y esta es claramente una, la pobreza y en particular la pobreza de los niños. Ese es un tema. El último que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con el deseo de que pronto estén ya elaborados los indicadores multidimensionales por parte del Instituto Nacional de Estadística, que hace años que trabaja en eso, para tener otras miradas a propósito de la pobreza que no sea solo la del ingreso, como sabemos. Es un ingreso que puede entrar por diferentes canales, incluidas las asistencias, claro. Nos puede de alguna manera distorsionar la mirada, además puede haber pobreza manifiesta en una cantidad de indicadores, necesidades básicas insatisfechas, desde la vivienda, del acceso a la salud y a la educación, pero no lo vemos desde el punto de vista del ingreso, o viceversa. Entonces, un indicador multidimensional nos va a dar una muchísima mejor visión. Trabaja el INE en eso, ojalá lo tengamos pronto. Ojalá que sí, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.